justamente el día que estaban festejando el clásico bautismo mío, en mi casa, vienen dos personas a caballo y preguntan a dónde estaba la escuela que había funcionado hasta ese momento. La atienden en mi casa y le dicen ahí, aproximadamente a 300 metros. ¿Y usted por qué vienen acá? Yo soy el nuevo maestro. Ese nuevo maestro era Luis Iglesias, con su hermano Manuel, que venían cada uno a caballo. No habría otra forma de venir, además los caminos eran horribles. Comenzó a funcionar aproximadamente, creo que en julio de ese año 38, la escuela número 11. Iglesias, que fue un gran maestro, tenía una gran habilidad para trabajar de carpintero, de todo. Era extraordinario. Y él, con mi tío, comenzaron a arreglar el edificio de la escuela. Era una puertita grande, entrábamos al aula que tenía pisos de madera, esas maderas largas, no de parqué, madera de pinotea. En el frente estaba el pizarrón. Al lado, en medio un poquito nochaba, estaba el escritorio del maestro. Y después se ordenaban para atrás, del principio, del lado del maestro para atrás, inferior, que en el tiempo había inferior, superior, primero y segundo. Y en la segunda fila se ordenaba de tercero hasta sexto. Estaba después un abecedario de los más chicos, que eran con dibujitos, las letras con dibujos, como la G y el gato, como para que se adaptaran. Después estaba el abecedario más grande, que era el de las 6 letras, que eran para los mayores. Sobre el fondo de la izquierda estaba la máquina de cine y el viento de estrellas, que era donde guardábamos todos los pensamientos y las pinturas. Tenían rinconcitos de periodismo donde se ubicaban por ejemplo, los chicos traían noticias del diario. En otro rinconcito teníamos de geografía, mapas, dibujos de los chicos, en otra parte. Se ubicaba también todos los trabajos producidos por los alumnos, ¿no? Teníamos un galpón al fondo que era museo. Era museo. Ahí todavía están las fotos ahí de los animales, hasta una víbora embalsamada teníamos. Todo como un patiecito de chapa también, con unas barandas tenía, y ahí estaba un tarro grande, donde caía el agua, y él me acuerdo que ahí nos enseñaba la caída de agua porque nos medían, nosotros teníamos pluviómetro, barómetro. Yo soy maestro de la escuela primaria. Nací en Tristán Suárez y mi familia, mi padre y mi madre eran gallegos y vinieron, mi padre era herrero y comenzó trabajando en una herrería de Tristán Suárez y yo también fui herrero y carpintero. Los muebles de esta casa los hice yo cuando me casé o para casarme. Y el maestro él vino acá como, verdaderamente vino castigado. Él vino castigado acá porque era medio rebelde. Yo tenía dificultades con los políticos de entonces, ¿no?
era la época de Fresco, ¿no? Y bueno, yo chocaba con la concesión que tenían los conservadores de la escuela y del maestro, ¿no? Así que además escribían en los periódicos y bueno, de esa manera era un elemento peligroso. Él es enviado a esa escuela de alguna manera castigado por un discurso que prepara para un acto escolar que se hace en agradecimiento por la donación de un empresario, de una escuela y de una iglesia para la localidad. Hace una reflexión respecto a lo importante que es que un empresario aporte a la educación, considerando que en el momento digamos, que estaban viviendo y por lo que él podía ver en los noticieros, había empresarios que colaboraban con el nazismo. Entonces hizo esa comparación, esa reflexión. Me mandaron a la escuela rural número 11 porque la consideraban una escuela muy alejada, una escuela difícil. Y yo encontré allí mi porvenir en la escuela rural con todos los grados, desde primero inferior a sexto, ¿no? Y tenía todas las edades y todos los grados. Así me inicié como maestro integral y total, ¿no? Él estuvo entre 1938 y 1957 en esa escuela, así que tuvo un periodo muy prolongado en el que pudo realmente detenerse a pensar y a reflexionar y escribir en relación a lo que estaba haciendo. Era muy de campo, ante todo, muy de campo. Éramos todos paisanitos del campo, de espiones de tambo, el tambo de nuestra casa, ¿eh? Terminamos el tambo y veníamos al colegio, ¿eh? Así que nosotros sabemos lo que es el trabajo campo. Y había chiquitos que a veces venían de los tambos donde trabajaban mucho, porque realmente el trabajo del chico en el campo ayuda a los padres. Y se levantaban a la madrugada y a pesar de todo venían ordenaditos, bañaditos, lindos. En primer lugar no eran chicos hambrientos, es decir, eran chicos lozanos, felices. Todos tenían algo sorprendente. Pero no veníamos por obligación. Nosotros sí que veníamos por gusto. Y para nosotros era casi un castigo las vacaciones. Lo era, porque dejábamos ver a nuestro maestro, a nuestros compañeros. Pero yo, por ejemplo, venía casi de San Vicente, como 30 kilómetros de acá. Y yo a mis compañeros del pueblo de Sobra no los veía más hasta el año siguiente. Las vacaciones para nosotros eran un castigo, es la verdad. Y él lo sabe bien, el viejo lo sabe bien. Al principio yo viajaba en sulky, llevaba el sulky cargado de chicos. Después tenía una chatita Ford, de Ford a bigotes, de las antiguas, y allí llevaba chicos y llegaba a la escuelita con 10, 15 chicos cargados. Yo vine a esta escuela que me traía el maestro en una chatita Forte, un Ford a bigote. Veníamos con el maestro en esa chatita y yo no recuerdo que haya pasado un día que no viniéramos. El maestro siempre venía, inclusive con barro, la chatita esa con cadenas llegaba siempre. Era una cuestión, cuando llovía, yo voy a la escuela, y mi mamá decía, pero Blanca, ¿cómo vas a ir a la escuela? Si el maestro no vino. Yo me ponía detrás del gallinero de mi casa y veía venir el maestro por el camino que venía de Tristán Suárez.
venía y se veía, pero clarito se veía la camioneta y ahí, querida, no me sujetaba nadie en casa. Ahí venía el maestro y yo salía de casa y el maestro venía acostalando por las cunetas, que se iba a la cuneta y volvía a salir. Bueno, y llegaba, por ahí no llegaba a las 8:30, llegaba a las 9. Tuve una maestra muy buena en cuarto grado que me ubicó socialmente, es decir, mi pedagogía es social porque yo era socialista, digamos, porque esta maestra era socialista y me enseñó a buscar las ideas, los sentimientos, más que otra cosa, más que una pedagogía teórica. Era una pedagogía humanista. Estudié en la Escuela Normal de Lomas de Zamora, de la que tengo muy lindos recuerdos. Tuve como profesora a Lidia Bassi. Su pedagogía era positivista. El padre era positivista y yo entré en la pedagogía positiva. Ahí la influencia, me parece, no es tanto por el lado del positivismo en general, sino por el movimiento de la escuela nueva, por el movimiento escolanovista, de la escuela activa, y formando parte de un movimiento también muy heterogéneo en nuestro país, donde las influencias del escolanovismo eran argentinizadas y eran aplicadas inclusive por sectores de izquierda, muy radicalizados. Una de mis preocupaciones cada vez que entro en el mundo de la pedagogía es la formación docente. Sin formación docente inteligente, bien hecha al nivel de lo que el país necesita, no sucede nada. Formar al maestro es como formar al ser humano y por lo tanto tiene que tener riqueza de ideas, riqueza de principios. El maestro tiene que ser creador, desde luego. Tiene que ser creativo y entonces tiene que estar permanentemente a la búsqueda de ideas y de formas de trabajo. Ganas de trabajar, esto es lo que creo que es lo primero que hay que tomar de la pedagogía de Iglesias y meterla de lleno en los centros de formación docente. Los maestros tienen que tomar de lo que está escrito, de lo que está en todo el mundo, tomar lo que les sirva para manejar ideas didácticas, pedagógicas, ¿no? Y eso no daña de ninguna manera su capacidad creativa. El otro día recordaba cuando íbamos de Tristán Suárez a la escuelita varias veces, alguna con mi retablo de títeres, ¿no? Pero otras veces no. Una vez yo estaba recién operado de una hernia que tenía y me decía que íbamos en el caballo, con un carro, con el caballo, íbamos varios. Y de pronto había llovido mucho, barro, y se trancaba, el caballo no andaba, no caminaba, el carro tampoco. Y todos tenían que bajar a empujarlo, pero yo me quedaba arriba porque estaba recién operado. Y sorprendido, ¿cómo viniste operado? ¿No? Bueno, pero que ir a la escuelita, vos viste alguna foto, ¿no es cierto? Ir a la escuelita era un viaje posiblemente a esa región angelical que tenía allí Luis, ¿no? Con Golostiza, él quería conocer, bueno, todos mis amigos querían conocer la escuelita porque era tema obligado. Y
y entonces lo habían operado del apéndice y no se quería perder una de las visitas que hacían con sus compañeros. Lo conocí a través del Teatro La Máscara. Como nosotros andábamos con títeres, yo tenía como compañero maestro, en cierto modo, a Javier Villafañe. Y así en el teatro había alguien que conocía a alguien. Por otra parte, yo conocía al poeta Guillermo Echeverri porque trabajábamos juntos en Bungibor. Y Echeverri lo conocía a Luis porque Echeverri era de una población cercana a Tristán Suárez. Todos los fines de semana nos reuníamos, sobre todo los domingos con José Sebastián Talón, gran poeta que murió muy jovencito, ¿no? Formamos el grupo Lirulí, Gorostiza, Echeverri, bueno, todos muchachos que escribían, eran poetas, escritores, dibujantes. Lirulí es uno de los libros más hermosos que tiene Romain Rolland, ¿no? La IAP era un lugar donde íbamos a menudo, y el Tortoni también, y el Colegio Libre también. El momento que aquí había una euforia, era curioso lo que era Buenos Aires entonces, qué diferencia con este Buenos Aires de hoy. Está como que se ha abierto, como que se ha desperdigado, donde están los cafés donde nos reuníamos. Entonces ahí publiqué mi primera publicación, que fueron obras de títeres. También publicó en Luis La Escuela Emotiva. El primer trabajo de Luis fue un libro que se llamó El Tamborcito, que lo escribió a los 15 años, una novela, ¿no? Que para mí fue un asombro extraordinario. Y más asombro fue con el tiempo entender que no siguió escribiendo novela, que no siguió escribiendo, ¿no? Él se dedicó a la pedagogía, ¿no? Era su pasión. Yo nací maestro y escritor, ¿no? La pasión por la lectura me llevó a la pasión por escribir, por contar, y no fantasías, sino realidades. Lo que él hacía era pensar sobre lo que estaba haciendo, escribir sobre lo que estaba haciendo, y de esa manera, digamos, formuló su propuesta, ¿no es cierto? Tiene aspectos, si se quiere, originales y aspectos compartidos con otros maestros innovadores o que experimentaron, como las hermanas Cosetini en Rosario, como Gesualdo Sosa. Él le interesaba, por supuesto, difundir su experiencia y bueno, en ese sentido es un maestro autor de obra, tiene varias publicaciones, pero creo que sobre todo le interesaba que lo que él proponía se utilizara. He sido un gran lector, bueno, esto de acá es una consecuencia. Como lector aprendí todo el oficio y toda la pasión del maestro. Llegaba, tomaba la ficha, me ponía a trabajar, me indicaban, salíamos también con algunas, cuando terminaban los trabajos, tomábamos carpetas con acuarelas que cada alumno traía y nos indicaba que cada uno se sentara donde le gustaba para pintar lo que veía, así como lo veía, que lo vuelque en la carpeta, en la hoja. La ayuda mutua, la solidaridad se aprendía en vida. ¿Cuántas veces un chico decía, señor, me deja ir con los chicos de primer grado que están perdidos? Para ellos es una alegría ayudar a los compañeros. Y para los otros chicos es una alegría de que un compañero les ayudara. El maestro de iglesia ante todo nos enseñó
la solidaridad entre todos. Los más chicos a veces eran alumnos de los más grandes. Era solidaridad pura. Era una escuela en medio del campo. Electricidad no había de sur, ni de nor, ni célula fotovoltaica, nada de eso. Entonces el maestro compró una clásica vitrola. Vitrola es una marca de RCA Victor. A cuerda. ¿Y qué hacíamos? En medio del campo cantábamos el himno al compás del disco del himno, el himno nacional. Y después siempre me acuerdo de danzas folclóricas. Era un maestro de avanzada. Él ya en el año, creo, 43, adquirió un colectivo que lo manejaba mi padre. ¿Y a dónde iba el colectivo? El colectivo fue varias veces a Monte Grande. El maestro decía que no puede ser que viviendo a 7 u 8 kilómetros de Tristán Suárez o de Seiza, los chicos no conocieran ni Seiza ni Tristán Suárez, ni tampoco Monte Grande, que era el distrito. Creo que en el año 46 se vendió el colectivo y con ese dinero, y sobró bastante y se compraron muchos elementos para la escuela, compró un proyector de filminas, lo que podía decirse ahora un proyector de diapositivas. El cine lo hacíamos nosotros, o sea, no yo en primer grado, pero los de quinto, sexto y cuarto, quinto y sexto hacían las películas. Normalmente eran para las fiestas patrias y se hacía sobre papel celofán con tinta china. Esa máquina funcionaba con la batería de la camioneta. Más de una vez después de la función había que empujar la chatita porque no tenía batería para arrancar. Cuando analizo los guiones que hacíamos nosotros, encuentro que acertado fue eso de descansar en la pregunta y en la respuesta. El rancho. ¿Qué materiales se utilizan para construir un rancho? Los guiones nacieron de la necesidad de manejar la formación, de la intervención del pensamiento. Todo lo que se hacía en la escuelita era análisis crítico. No es palabrerío cuando dice que quiere generar autonomía en sus alumnos. Él planifica su enseñanza pensando en que el objetivo es que los alumnos sean autónomos, tengan pensamiento autónomo y tengan un accionar autónomo. El conocimiento no era el bla 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 que traía el maestro y lo ponía allí. No, era la búsqueda de las respuestas, es decir, hacer de la enseñanza un sentido crítico y dinámico. El chico tiene que meterse, pero pensando y ubicando ese conocimiento en la realidad, vincularlo con otras posibilidades de aprendizaje, es decir, no es una transmisión fría. ¿Quién era General San Martín? Busca la respuesta en la Biblioteca Galán. Busca en el museo una estrella de mar. ¿Cuántos brazos tiene? ¿Son iguales sus dos caras? Dibújala de una y otro lado. Los guiones didácticos nacen por un problema físico, si se quiere. Él era maestro, director, portero, que limpiaba el piso y charlaba con los padres de los chicos y les solucionaba problemas. Pero era solo 30 alumnos y había que ingeniárselas para que los 30 estuviesen en el aula, trabajando bien, no produciendo desorden. Entonces es difícil eso, porque cuando es una división, claro, los 30 hacen lo mismo, pero si acá hay primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hay 6 divisiones, 6 grupos distintos. Y nada de homogéneo los chicos, ¿no? Entonces el maestro comenzó ya, yo creo por el año 45, 46, él compraba libros, los abría los libros, parecía que los rompía, pero tenía un porqué, en ese tiempo no había fotocopiadora, ahí está el gran problema, y ponía, supongamos, todo lo relativo a la Revolución de Mayo, de la revista Villiquen, que era extraordinaria en aquel tiempo, y de otros libros más. Y después hacía una serie de preguntas, ahí están los guiones. Entonces en el guión que él hacía, decía, ver estrella de mar
observar cómo se adhieren los tentáculos, como en el museo estaban con los clásicos cartelitos para que uno pueda ver y de un solo golpe de vista saber lo que era eso, uno no tenía el más mínimo problema en observarlo. Estaba una parte que era la que correspondía a los compromisos que uno asumía, porque cuando uno estaba atrasado en algo que no llegaba a cumplir, o terminó una carpeta, o no saber el abecedario, no saber las cuentas, se comprometía a hacerlo en un tiempo determinado. Se sentaba en la planilla y cuando llegaba ese tiempo uno tenía que pasar al frente y dar o la lección o explicar qué era lo que o por qué no había llegado. Normalmente todos llegábamos porque a ninguno les gustaba que los demás lo reprobaran por eso. Y cuando lo cumplía, el aplauso era el beneficio que se tenía. Los transportes, el tranvía y los trenes eléctricos. ¿Dónde se produce la electricidad que hace funcionar al tranvía? ¿Con qué recoge esa corriente el tranvía? ¿A dónde es llevada la corriente eléctrica? ¿El motor eléctrico del tranvía transforma la corriente en...? Las agujas del reloj dan vuelta y no se cansan. ¿Cómo es eso? Al atardecer, el sol se pone colorado, como la cara de Cache cuando se enoja. Todos los días venían con acuarelas y cuadernillos. Lo leíamos, lo comentábamos y era un elemento que no podía faltar. No, en contra del clásico cuaderno de deberes y cosas rutinarias de la escuela, el cuaderno de pensamiento rompía todas las líneas y se abría camino, otra zona de los el camino se encuentra caminando. Ellos abrían el camino. El cuaderno de pensamientos eran frases, a veces no tan chicas, a veces grandes, que el chico escribía en su casa. El maestro una vez nos llegó a decir, creo que fue a los chicos de Magallán, que dijo que si él iba a la casa de los Magallán, ya sabía por dónde iba a entrar, cómo era la casa, porque como la habían descrito tan bien, y a mí en particular una vez dijo, si yo veo el gato de Blanca, no hace falta, dice, que diga, este es el gato de Blanca, porque yo ya sé la medida del bigote, el color, las manchas, todo me conocía del gato. Entonces, ahí nosotros aprendíamos descripción, comparaciones. Y ahí contábamos toda nuestra vivencia, todo lo que nos pasaba, día por día, desde que amanecía hasta que terminábamos nuestras tareas en el campo o todo lo que hacíamos en la escuela. Y todos los días lo volcábamos ahí, pero no como un deber. No lo hacíamos con deber, lo hacíamos por voluntad. Y ahí a veces volcábamos esas cosas tontas de los niños, medio tontas, pero era el cuaderno de pensamiento, por eso se llamaba así. Y fue la base de este libro, de Viento de Estrella. El milagro de cómo escribían es difícil detallarlo, porque ellos, chicos que hacían el tambo, por ejemplo, se levantaban a las 3, las 4 de la mañana, que se acostaban después de un trabajo muy penoso. Esos chicos escribían sobre eso mismo, porque la consigna era esa, escribir sobre lo que vivían. Yo cuando voy a caballo me gusta ir cantando. Coco a veces me dice que me calle, pero yo me hago el que no lo escucho.
Cuando Luis Iglesias es ascendido a supervisor, de alguna manera se abren para él posibilidades de reflexionar sobre su pedagogía en otras instancias. El periódico Educación Popular, que él comienza a publicar como uno, digamos, de sus directores en el año 1961 y que publica hasta el año 1976, es una instancia que puede ser considerada como otra vertiente de su reflexión pedagógica. Éramos de la época de José Ingeniero. El ideal para nosotros era permanente el deseo de hacer de la educación una fuerza poderosa y rica. Así que el ideal nos unía. Y uno podría pensar que la imagen de la escuela que tiene Luis Iglesias y el Grupo de Educación Popular corresponde a la época de la alianza entre la escuela y la imprenta. Todavía escuela, imprenta, libro, escritura tenían la misma importancia que habían alcanzado en su cúspide en el fines del siglo XIX. En ese sentido, definirse como maestro y escritor en ese periodo es bien paradigmático. El periódico estaba directamente, estrechamente ligado con los sindicatos, especialmente este de Capital Federal, que a su vez eran uno de los agentes principales de distribución. Y un periódico que recorría todo el país, que se hizo conocer en América, que tenía los más extraordinarios educadores o filósofos de la educación en nuestra lista de colaboradores. El periódico se dedicaba fundamentalmente a temas de defensa de la educación popular, definida para este momento como la escuela de la ley 1420, la escuela sarmientina, era uno de los organismos que enfrentaba las distintas proyectos de reforma, tentativas de reforma que se realizaron durante la década de los años 60. Entre ellas, la reforma Onganía-Astigueta del año 66 fue la punta de organización de todos los sectores que se oponían a la reforma Astigueta. Efectivamente, era de agitación. Nosotros manejábamos ideas, ¿no? Pero con un sentido de provocar inquietudes, es decir, no una educación, no una pedagogía o una filosofía chata, sino que idealista. Levantó la puntería. Efectivamente, era un periódico de agitación pedagógica, político-educativa, con mucha inclusión de elementos más progresistas de la pedagogía del periodo, al punto tal que apenas a un año de su creación, Luis Iglesias es hecho preso. El editorial de Los tanques y la pedagogía lo escribe en la cárcel de Caseros, ¿no? A mí me detuvieron 30 días preso por mis ideas. Y yo todo esto lo escribía, lo contaba. Y era un maestro rebelde, fuera de toda duda, que salía de lo común. Como institución hemos seguido bastante esto de respetar a los chicos, el respeto es fundamental, el que sean partícipes de la escuela, el que vengan y trabajen en un clima de libertad me parece súper importante y creo que humildemente hemos seguido los pasos. Él nos inculcó el hábito de leer, nos dio una manera de ver
la lectura con gusto, con alegría, y nos sirvió para siempre, para siempre. La verdad que nos sirvió para siempre. Los que tienen vocación realmente de docente, que en algún momento tomen de los tantos libros que ha escrito el señor Iglesias y lo lean ese fervor que él tenía por la escuela. Yo en mis libros que tengo de Luis Iglesias, que los he buscado por todos los parques y negocios usados que pude encontrar, los tengo todos escritos por mí, porque en los márgenes, en los costados, porque son mis problemas los que están puestos ahí. Y yo no tengo la claridad que tenía él para solucionarlos, así que ya ni siquiera solucionarlos, sino para reflexionar sobre eso. Lo primordial que nos enseñó a todos es aprender a ser hombres o mujeres. Fue la cosa más hermosa que nos pudo haber pasado, haber pertenecido a esta escuela y haber tenido por maestro a Luis Iglesias. Fue lo más bello que nos pudo haber pasado. Creo que mi mejor condición es ser amigo de Luis Iglesias. Es un ángel. Yo no soy religioso, ¿no? Pero es una palabra que existe, ¿no? Que la creó el hombre, ¿no? Para designar algo, ¿no? Superior, ¿no? Y él es superior, ¿no? Es bueno. El ser maestro es fundamentalmente ser investigador, ser apasionado por la búsqueda, por encontrar el camino y por hacer el camino. El camino se encuentra caminando. Yo tendría que presentar mis libros. Acá está un maestro caminando.